reconoce, modifica acciones subjetivas de derecho con miras a manifestarse el interés de la colectividad. Sí, Pues ahí también no, hay que fijarse bien también qué es lo que está pidiendo usted o solicitando al momento de que ese acto administrativo del que ya hemos hablado, de igualmente ahorita vamos a hablar del proceso, que el objeto es transmitir, ¿sí? Transmitir qué. En este caso, lo que usted está solicitando, en caso que se lo haya negado, registrar, por ejemplo, en el caso de los muchachos de propiedad intelectual, que les registrar su marca o registrar su obra literaria, ¿sí? Eso, por decir un ejemplo de registrar. Reconocer, por ejemplo, en el caso de, bueno, el último, bueno, de los últimos trabajos, nomás hago personales, por llamarle así, el caso de una impugnación en las semanas cotizadas para una pensión, reconocer que las semanas cotizadas, ¿sí? Para obtener una pensión, fueron de, no sé, de 500 a 1000 semanas. O sea, reconocer que yo trabajé 500 semanas o 1000 semanas para tener acceso a una pensión. Modificar, ¿sí? Modificar igualmente de 500 a 1000 semanas, o sea, modificar lo que tú me estás diciendo, autoridad. O extinguir, por ejemplo, en materia fiscal, usted le están imponiendo una multa, ¿sí? De 100,000 pesos y usted dice que ya ese negocio ya no lo tenía, ya lo había dado de baja, entonces usted está pidiendo la extinción, ¿sí? De esa multa. Entonces, ese objeto, ¿sí? Se puede decir que es lo que usted va a hacer dentro del acto administrativo, ¿sí? Entonces, o más bien es lo que se puede hacer, ¿sí? Dependiendo de la situación del caso. Es, ¿qué más? y bueno, pues el objeto debe ser lícito y alcanzable y estar contenido en lo que la ley asigne como competencia al órgano y dentro de lo que se faculte al servidor público. Claro, Este en sí es el contenido del acto administrativo, lo cual podría ser que el objeto o contenido se refiere a la declaración de voluntad, conocimiento o juicio en el que el acto consista. exacto. Por Y, parte de la autoridad con el gobernado. uh-huh, y pues Ujú. el objeto ha de ser determinado o determinable, posible, ilícito. Exactamente. Y debe de ser, el acto debe ser lícito. ¿Sí? El acto debe ser lícito. Porque, por ejemplo, de repente, ¿sí? Le puede decir a la autoridad municipal, oye, solicito un permiso para poner un negocio. ¿Sí? ¿Un negocio de qué? Voy a vender, bueno, ya no se usan, ¿verdad? Pues cada vez es un UCB, películas y música. ¿Sí? Ah, órale, qué padre. Sí, ¿qué tipo de negocio es? No, pues un negocio mercantil, va a hacer esto y lo otro. Sí, pero resulta que la persona va a vender películas y canción o música de CD pirata. Pues eso no te van a dar un permiso porque lo correcto es una cuestión lícita. Los negocios conocemos, bueno, no sé si existe todavía, sí, todavía se llamaba Saharis, creo, en mis tiempos. No sé si exista todavía, era una tienda de música, creo que sí se llamaba, si no lo recuerdo. Entonces, debe de ser lícito el acto. Si es una cosa que usted vaya a hacer, pues no, es como ir a solicitar un permiso de construcción y ese terreno no es tuyo, ¿sí? Es robado, pues tampoco. Muy bien, ¿qué más, señorita? Y pues otro punto sería pues el objeto evidente, que este es la obtención forzosa de un bien y de manera mediata para satisfacer una causa de utilidad pública, como en la licencia de manejo de automotores, consentir que se conduzca por la vía pública y pues este tipo de vehículos y con miras al interés de la colectividad. Pues este objeto puede asegurar que quien conduzca tenga la pericia, creo que es la palabra, necesaria para no dañar a las personas o sus bienes. Claro. Muy bien, ¿qué más?
¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Y ya como último de este subtema, pues es la forma. Esta, pues es la manera de cómo se exterioriza o se expresa lo que es la voluntad del órgano administrativo. El acto administrativo generalmente se manifiesta por escrito, aunque también se puede hacer de manera verbal, como órdenes internas, cuestiones de seguridad, entre otras. Y en la forma escrita de exteriorizar la decisión de la administración se pueden observar ciertas reglas o formalidades que la ley y la costumbre establecen, como pues entre ellas se pueden mencionar lo que es la fecha, a quién se dirige, la motivación, su fundamentación, entre algunas otras cosas. Claro, hay la recomendación, muchachos, en cuanto a la forma. En este caso estamos hablando referente a su profesión. Claro está que hay ciertos actos que de repente a lo mejor como superior, como director dentro de la misma ente público, pues es una ordenanza. Pero lo que nos interesa a nosotros, y por ejemplo en este caso, digo, el último que yo hice fue una impugnación en las semanas cotizadas del Seguro Social. Está la ley del Seguro Social, ¿sí? Está y el reglamento de impugnaciones del Seguro Social, ¿sí? Entonces, ese reglamento de impugnaciones te dice ahí cómo debes de hacer esa impugnación, ¿sí? Claro está que en este caso, eh, ahí en cuanto a la forma, te dice lo básico, ¿sí? Claro está, el acto administrativo, ¿cuál fue? Solicito mi pensión, ¿sí? Por vejez, cumplo con las semanas cotizadas, nada más que el IMSS nomás me está reconociendo, eran, ¿qué? 1800 semanas, 1800 por ahí, del año 80 hasta el 2019. Sin embargo, era del 76 al 80, o sea, 4 años, digamos, no me estaba reconociendo semanas cotizadas que yo trabajé, bueno, lo que hice. ¿Sí? Entonces, ese es el acto jurídico sería el otorgamiento de pensión. Me otorgan la pensión, ¿sí? Entonces, lo que se hizo fue impugnar el acto, que más adelante vamos a hablar de impugnaciones. ¿Y la forma cuál fue? Lo principal. De hecho, el mismo reglamento te dice, en este caso del Seguro Social, te dice la forma en que debe de llevar ese escrito, ¿sí? Los generales, ¿cuáles son los generales? Mariana Mendoza, ¿sí? Con domicilio para oír y recibir notificaciones en calle tal, número tal, colonia tal. Los hechos, ¿cuáles son los hechos? Solicito la pensión por vejez de tal fecha a tal fecha. Asimismo, hago la aclaración, ¿sí? Que se haga una búsqueda o reconocimiento de semanas cotizadas del año 1976 a 1980, ¿sí? Con mi número de seguro social, ¿sí? Anexo las copias que se me solicitan, lo que es el INE, ¿sí? Esos son los hechos, ¿sí? El nombre y la firma, ¿sí? Si no se firma el documento, carece de validez, te lo van a desechar. Entonces, como en este caso yo lo que hice, ¿sí? Solicité una búsqueda exhaustiva de esas semanas cotizadas y reconocimiento, ¿sí? Firma el documento, va y se presenta en el área jurídica de la delegación aquí en Nuevo León y me dicen, tiene 1 o 2 meses para darle respuesta, ¿sí? Como yo puse mi domicilio para notificaciones, ¿sí? Ellos me regresan y vienen y me notifican, me dicen palabras más, palabras menos, haciendo una búsqueda, presentando en tiempo y forma su escrito, su impugnación, ¿sí? Se da la resolución siguiente, que efectivamente se hizo una búsqueda del 76 al 80, en donde se determinó que esas semanas cotizadas corresponden a estos trabajos o a estas empresas, por lo tanto se le reconocen como 150 semanas más de trabajo. Entonces, ¿por qué estamos solicitando el reconocimiento de semanas cotizadas? Porque el Seguro Social hace un tabulador de las semanas trabajadas con el sueldo que tuviste en los últimos 5 años.
¿Para qué? Pues para que se otorgue un poquito más igual de pensión. Entonces, igual, ¿sí? Usted, en este caso, con la COFEPRIS, con el SAT, con el municipio, con el estado, con la federación, de los entes públicos, la mayoría, o si no es que todos, los entes públicos tienen su ley y tienen su reglamento, y varía el nombre, reglamento de impugnación, reglamento de revocación, varía el nombre en todos lados. Entonces, vuelvo a insistir, la cuestión del recurso administrativo que usted va a presentar, ¿sí? Lo puede hacer solito. La misma ley te dice que debe de contener, ¿sí? Para que en este caso se le dé una razón. Entonces, la forma debe ser escrita. ¿Alguna duda, algún comentario hasta aquí? Bien, ¿qué más, señorita? Y pues bueno, ya por último, en su acepción estricta, la expresión forma se entiende por la referida al modo de declaración de una voluntad ya Claro. formada, actuando como un medio de transporte de dicha voluntad del campo psíquico al jurídico. Y pues con fines de asegurar su prueba y de permitir el exacto conocimiento de su contenido que tiene relación con los actos administrativos, la expresión, pues esta expresión forma y abarca también el conjunto de formalidades y trámites a través de los que la voluntad administrativa se configura, que esto es pues el procedimiento de formación de dicha voluntad. Claro, cuando habla de cuestión psíquica, cuando habla de voluntad, es porque estamos conscientes que lo que vamos a revocar, ¿sí? Estamos conscientes de que vamos a llamarle así el error de hecho o de derecho. Sí, como en este caso, lo último que yo hice, como digo, casi por lo general son cosas personales. Le dije, ¿estás consciente que dijo, sí, yo trabajé en estos trabajos del 76 al 80 y de hecho también, pues el número del seguro social, ahí viene el otorgamiento de la fecha que te otorgan el seguro social, el número de seguro social, una clave, viene el número, ¿sí? Es como el caso, en este caso de los yogures, que ahí la Secretaría de Economía, a través de la Procuraduría Federal del Consumidor, ¿sí? Pues los empresarios, los dueños, estuvieron conscientes que ese acto era arbitral. Entonces, por lo mismo, se está metiendo una revocación administrativa porque estás consciente que estás, digamos, exigiendo un derecho, ¿sí? Claro está, lógicamente, esto también la gente lo sabe. Por ejemplo, esa gente que vende piratería o vende cosas apócrifas, ellos están conscientes que no pueden ir con la autoridad, ¿sí? En este caso, por ejemplo, a decirle, devuélvame mi mercancía. En esos decomisos que hace la autoridad, ¿por qué no le piden que le devuelvan su mercancía? Porque ellos están conscientes que es pirata. Entonces, esta cuestión, esta parte última, es en cuestión de voluntad. De hecho, pues, siempre hay que ser sinceros en estas cuestiones jurídicas, que estar conscientes de que o estamos bien o estamos mal. Sí, pues es como el caso de los casos en materia penal. Sí, o sea, si a uno como abogado no le dicen que severamente lo mataste, sí, pues una estrategia no se va a poder hacer. ¿Por qué? Porque el chiste es aquí que le digas toda la verdad, que estar conscientes para poder llevar a cabo esa revocación. Mande, Fernanda. Una duda, es que mencionó que la forma debe ser de manera escrita, pero aquí dice que también puede hacerlo de manera oral. ¿En qué, o sea, qué características o en qué casos puede ser de manera verbal? Sí, en este caso estamos hablando del acto administrativo, estamos hablando de una situación que se da entre gobernados y entes. Por ejemplo, un acto administrativo de manera verbal sencilla, sería en este caso la toma de protesta del presidente de la República el 1 de diciembre. No sé si me expliqué, Ah, ok. Gracias, profe. ¿sí? O por ejemplo que el director de Fuerza Civil, ¿sí? El director de Fuerza Civil, por ejemplo, vamos a suponer que se salió de control
una manifestación, vamos a suponer que los Tigres y Rayados en el Clásico, ¿sí? Hacen, ¿cómo se le llama? ¿Porras? ¿No? ¿Cómo se le llaman cuando van caminando? Porras, no sé cómo se le llame. Van los Tigres y los Rayados, van ahí por Avenida Universidad y de repente empiezan a hacer desmanes, empiezan a alborotar y las cuestiones protocolarias y dice el director de Fuerza Civil, vayan y controlen todas esas manifestaciones y hagan lo que tenga que ser conducente sin violar sus derechos humanos. Ese es un acto administrativo verbal. No sé si me expliqué. Sí, Ahora, profe, gracias. ese acto administrativo se puede impugnar, maestro. Sí, se puede impugnar si se comprobó que hubo violaciones a los derechos humanos en la manera de detención por parte de la autoridad. ¿Sí? A pesar de que fue verbal, ¿sí? Esos protocolos están dentro de los lineamientos en materia de seguridad. No sé si me expliqué. Profesor, gracias. ¿Qué más? Por mi parte, eso ya es todo. Bien, gracias. A ver, ¿quién sigue? Yo, ahora vamos a seguir con lo que viene siendo la... Ay, perdón. Aquí está. Las modalidades o requisitos del acto administrativo y de sus elementos. Primero empezamos con lo que es la crítica a la doctrina, que sostiene el motivo y elementos estructurales del acto administrativo. Bueno, pues primero tenemos que el autor nos expone que de acuerdo con la corriente de doctrina mayoritaria, el motivo y la finalidad sí son elementos del acto administrativo. Pues puede ser estudiando, ya sea haciendo la abstracción del por qué y para qué ha sido emitido el acto. La doctrina mayoritaria nos dice que la aplicación de normas que están contenidas en el Código Civil se hacen a través de la analogía. Con analogía se refiere al método por el que la norma jurídica se extiende hacia casos no comprendidos por el mismo Código Civil, si no me equivoco. Donde se realiza una tarea de adaptación a normas y principios de derecho público, como lo expresa la Suprema Corte de Justicia. Y en el mismo libro ahí el autor nos expone a dos autores, que es Fiorini y Sayagüez, en el cual Fiorini nos dice que el derecho no es una regla física, sino una norma de conducta humana, y que siento que es muy claro eso. Y la segunda de Sayagüez, que es la afirmación del fin como elemento esencial del acto administrativo, que ha sido una de las conquistas más grandes del derecho público moderno, pues contribuyó eficazmente a eliminar el concepto autoritario de gobierno. Y como les digo, básicamente primero nos dice que sirve el derecho para controlar, regular nuestras cosas dentro de la sociedad en la que vivimos. Claro, eso también es importante, que no se le olvide que dentro del derecho existen las fuentes generales del derecho. ¿Cuáles son las fuentes generales del derecho? Una es la legislación, la doctrina, y una de esas es la analogía, sí, que a veces a muchos pues se nos confunde o se nos olvida. Y su compañera dijo claramente por ahí que ese acto administrativo, cuando no se tengan los elementos suficientes para resolver, se va a utilizar de manera análoga. Análoga es que tiene similitud, que tiene igual, y entonces en este caso de manera supletoria se va a resolver por la vía del derecho civil. ¿Sí se entendió? Sí, profe. Su micrófono, señorita, está cerrado, Mariana. Sí, no, sí, profe, todo está bien. Es que no lo escuchaba ni lo veía, entonces pensé que me había desconectado el teléfono. No, entonces por ahí tenemos que se va a resolver por la vía civil. Claro está que a veces también
nomás quiero aclararle que cuando presente la revocación administrativa, ya cuestión si se va por la vía civil, no pasa nada. O sea, nomás es ver cómo viene la contestación por parte de la autoridad. A ver, ¿qué más, señorita? Sí. Ahora las modalidades del acto administrativo, lo que viene siendo el motivo y la finalidad. Pues como ya vimos, el motivo y la finalidad, pues sí son tomadas en cuenta dentro de este acto administrativo. Y pues ahora vamos a definir lo que son estos conceptos. El motivo más que nada es el que nos da la pauta para realizar lo que es el acto administrativo. Y pues encontramos que sus características son las siguientes que tengo aquí en la presentación, que en derecho público el motivo es causa en negocios jurídicos privados. También tenemos que el autor Rafael Biesa nos dice que los actos administrativos no pueden hablarse de intención o causa impulsiva, ya que ella no puede ser sino el interés público. Y aun cuando sea genéricamente considerado aunque sea genéricamente considerado de esta manera. Y la tercera es que la última característica muy bien es que la causa o motivos clave para la eficacia del acto administrativo es ya, ay, perdón, la última, que si llegase a faltar o que no esté del todo bien sentado, puede provocar su impugnación. Y como ya sabemos, impugnar es cuando se solicita una nulidad o sustitución o una modificación a un acto que se llegase a considerar ya sea injusto o ilegal. Permítame tantito. Sí. Sí, entonces tenemos por ahí que la motivación, ya la habíamos repetido un poquito, si estás motivado es porque usted se siente insatisfecho como gobernado de esa resolución, o más bien, discúlpeme, de ese acto que emitió la autoridad. Vuelvo a insistir, ejemplos, se lo dije o creo que ya se lo he dicho, hay miles. Por falta de tiempo no le puedo decir todos, salvo que usted me pregunte, ¿sí? ¿Sí? Entonces, aquí la cuestión, ¿sí? Claro está, por ejemplo, usted eso nomás se va a enfocar RI, LAES, turismo y CP, ¿sí? Entonces, esa cuestión de ese acto que está emitiendo la autoridad, si usted está impugnando es porque no está satisfecho y si usted está motivado a pedir la revocación. Lógicamente, en este caso, si usted va a traer una importación al país de cierta mercancía y la COFEPRIS dice que todo está bien, eso es por lógica, es que no va a impugnar, ¿verdad que no? Está satisfecho, le dan su papelería. ¿Sí? Ojo, a lo mejor está satisfecho. Pero, por ejemplo, el ejemplo que yo les dije ahorita, que el Seguro Social, al menos en mi caso personal, reconoció las semanas cotizadas y se hizo un incremento a la pensión, pero yo no estoy satisfecho con eso. ¿Sí? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Irme por la vía jurisdiccional. ¿Sí? Por la vía jurisdiccional.
¿Para qué? Para que haga un juicio, ¿sí? En donde yo esté solicitando que se haga una valoración de las semanas cotizadas con el porcentaje que me está dando mi pensión, ¿sí? Entonces, claro está que hay cosas que a lo mejor al momento que en este caso la entidad o el ente público le diga todo está bien, usted no va a decir nada. Pero eso no lo limita a usted que de repente, por ejemplo, que de repente le diga a una autoridad, ¿cómo le diré? A ver, ahorita se me viene a la mente, en cuanto a una multa, ¿sí? En cuanto a una multa. Le dice el SAT, ¿sabes qué? Presentaste tu impugnación, quedó en tanto, pero a usted todavía se le hace mucho, porque las multas son desproporcionales a lo que usted, el daño que ocasionó. Entonces, se va a ir con un juez, ¿sí? Y decirle, ¿sabe qué, señor juez? Está muy desproporcionada esa multa. Entonces, ya tenemos un pleito entre el SAT y el juez. Un pleito entre el IMSS y el juez. Perdón, entre el IMSS y yo como particular que va a resolver el juez. El SAT, usted como particular que va a resolver el juez. Entonces, ese es el motivo. El motivo es porque usted está insatisfecho. Sí, es el permiso de uso de suelo. Se lo negaron, va a impugnar. Se lo dieron el permiso de uso de suelo, ahí está el permiso de uso de suelo. Pero resulta que usted no está satisfecho porque nomás le dijeron que era para, alcanzaba para este acto nada más. Entonces va a impugnar por la vía jurisdiccional. No sé si me estoy explicando, me estoy quedando corto. A ver, ¿qué más, señorita? Sí, continuando con la finalidad, tenemos que este es un elemento teleológico. Como hemos mencionado que lo teleológico era muy relacionado con la sociedad, y consiste en la meta que el órgano emisor persigue con su actuar. Esto pues también significa que atiende las causas finales tratando de desentrañar cuál es la finalidad de las normas. Y se puede decir que la finalidad es de carácter a veces inmediata, es decir, que el interés es el interés público y el beneficio de la sociedad. Y este mencionado interés es el fin global de la administración pública. Y pues claramente también existen fines específicos de acuerdo pues a las facultades estatales, como ya sea lo cultural o lo relacionado a la salud, seguridad, entre otras cosas. Pero también se puede agregar que si la finalidad de un acto no está presente, pues se consideraría un desvío de poder y pues tampoco es admisible que el acto persiga fines ya sean privados o partidistas. Exactamente. Ahí esa parte teleológica, para mí la teleología es la ciencia, si mal no recuerdo, si estoy mal, corríjame, no todo lo sé. Es algo de la ciencia que estudia pues la religión o la iglesia, ¿sí? Y eso yo lo relaciono con la buena fe. Yo como servidor público, ¿sí? Si viene Mariana Mendoza y me dice, vengo a impugnar el acto de ese uso de suelo, y a lo mejor yo a Mariana Mendoza era de mi generación, y no me quiso pasar la tarea en derecho administrativo. Entonces yo voy a obrar de mala fe con tal de venganza para que vea lo que se siente no pasar las cosas, le niegue el permiso. Entonces, no, aquí la finalidad es que se va a obrar de buena fe, ¿sí? Independientemente si el acto impugnado o el acto que se va a llevar a cabo, en pocas palabras, debe de ser justo e imparcial. ¿Sí? Es como decir, yo en este caso de las semanas cotizadas, yo se lo dije, le pregunté a la persona, ¿estás consciente? Dijo, sí. Y yo ya viendo el número de seguro social, que es del 76 al 80, entonces 4 años estuvo trabajando. Entonces, ¿qué hizo el Seguro Social? Efectivamente hizo una búsqueda exhaustiva en archivo muerto y aquí están sus 4 años. Esa es la finalidad que persigue, ¿sí? Que persigue una buena fe. Es el caso de los yogures, ¿sí? Hay que estar conscientes que a lo mejor probablemente, y suele pasar, muchachos,
que hay gente tanto en lo particular que está obrando mal, y es como decirle, por ejemplo, ponerle plomo a los juguetes, ¿sí? Entonces, tanto el particular, tanto como el funcionario público, debe de obrar de buena fe. Por eso yo le dije, ¿sí? Por las multas de tránsito. Ay, maestro, es que son de los mismos. No son de los mismos. Independientemente si son de los mismos, el área jurídica de la impugnación de una multa, y si usted hace bien la impugnación, le van a dar la razón por la vía administrativa. No hay necesidad de llegar con un juez. Entonces, yo le recomiendo que no tenga esos pensamientos. Sí, claro está que no estoy diciendo que siempre hay gente buena. Aquí lo que yo le resalto que hay mecanismos legales y de defensa para que en este caso castigar ya sea al servidor público, ¿sí? O a la autoridad, en este caso a la dependencia, ¿sí? Y eso se lo deberían haber dicho en derecho constitucional. Porque no hay necesidad de enojarse, yo sé que hay impotencia, pero no hay necesidad de enojarse, ni destruir monumentos, ni gritarles, ni maldecir, ni nada. Ya en la parte última, que es ineficiente el servidor público o la dependencia, a través del voto, es la mejor expresión de que está insatisfecho en la forma de que está constituida la administración pública, ya sea federal, estatal o municipal. Eso es lo único que yo le puedo agregar. Entonces, esos son los fines que persigue, valga la redundancia, la finalidad. ¿Algo más que agregar de ahí? No, profe, pero quería preguntarle, por ejemplo, ¿hay manera de que alguna, por ejemplo, ya ve que acabas de ayer anunciar que se aumentarán las multas a cuanto con lo de salud? ¿Eso se puede, una persona que no esté de acuerdo, impugnarla? Otra vez, discúlpeme, no le entendí lo primero. Ah, que ayer acaban de anunciar que se iban a hacer aumentos en las multas con respecto a lo de salud, y esas, una persona sino, o establecimiento que no esté de acuerdo se podrían impugnar. Sí, sí, sí puede. De hecho, más adelante vamos a hablar de la ejecución y del cumplimiento del acto administrativo. Nomás me recuerde esa pregunta, por favor. Sí. Bueno, y pues continuando, seguimos con los conceptos que no constituyen ni elementos ni requisitos. Empezamos con lo que es el mérito, su crítica y la oportunidad como principio general, como menciona en el libro. Y pues encontramos que la doctrina italiana es la que ha estudiado principalmente al mérito como un elemento del acto administrativo. Pero hablando ya más acá hacia América, acá en nuestro lado, encontramos que el que lo ha estudiado ha sido Manuel María Díez, que afirma que este es la exteriorización del principio de la oportunidad, y desde aquí es donde el mérito y la oportunidad se toman en cuenta como un solo elemento. Definiendo el mérito, tenemos que este es el elemento ético de la actividad del acto administrativo y está referido a la oportunidad y convivencia del mismo. Asimismo, el mérito es difícil de regular realmente y pues la necesidad del poder ejecutivo y sus dependencias son indiscutibles. Por otra parte, si lo relacionamos con la constitución política de nuestro país, esta la considera a la oportunidad como un requisito para cumplir las tareas de los servidores públicos que estén en ejercicio de una función pública. Claro. Muy bien, ¿qué más? Sí. Ahora pasando a los conceptos, a los requisitos, perdón, constitucionales. Tocando este tema, encontramos que la Constitución Política establece los requisitos necesarios para los actos administrativos y los cuales están establecidos en los artículos 14 y 16, donde el 14 nos dice que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Y el 16 establece que nadie puede ser molestado en su persona, en su familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente
que funde y pues motive la causa legal de este procedimiento, como ya nos había mencionado usted anteriormente, de que no podíamos ser molestados. Ahí tenemos los requisitos legales dentro del acto administrativo. Van atenuados a que la primera nadie puede ser molestado en su persona, familia, si no es por la orden de un juez, ¿sí? En este caso, por ejemplo, usted sacó un permiso de construcción, ¿sí? Y viene la autoridad, en este caso los inspectores, ¿sabe qué? Oiga, tire todo, tumbe todo. No. No. ¿Qué debe de darle primero? En este caso, un requerimiento administrativo, ¿sí? Primeramente, vamos a llamarle así si no es grave. Y luego una sanción llamada por la vía administrativa infracción, ¿sí? No puede venir y decir el municipio tumba todo, todo está mal. No sé si me expliqué, ¿sí? Igual, Sí. por ejemplo, lo que pasó con los yogures. Quítale todos los yogures, ¿sí? Deténle toda la producción. No. Va a emitir un papel, un documento donde se le aplica ese requerimiento, ¿sí? Ahora, por ejemplo, lo que hace la Secretaría de Salud, va y clausura a los restaurantes, ¿sí? Trae un requerimiento, ¿sí? Donde va a poner una clausura y allí en esa clausura le dice que aquel que viole sus sellos es materia penal, tiene tantos días para contestar y tiene tantos días en este caso, o en este caso, pagar la multa, ¿sí? No sé si me estoy explicando que en cuanto al acto se nos debe de avisar. ¿Mm? O es, por ejemplo, como si fuera el servicio de administración tributaria, ¿sí? Al momento de realizar una auditoría. No, te va a mandar un requerimiento, inclusive te va a avisar, ¿sí? Y si te está avisando es porque tú tienes que estar ahí. Si te vas, es una señal de que tus finanzas no andan bien. ¿Sí se está entendiendo con los requisitos en cuanto me requieran en un proceso administrativo? Sí, profe. Sí. Bien, ¿qué más? Bueno, y el 14, a ninguna ley se le hará efecto retroactivo, ¿sí? En perjuicio de persona alguna. Creo yo que eso en derecho constitucional espero que se lo hayan explicado muy a detalle. A ver, ¿qué más? Tenemos la competencia. Sí. Yo siempre le Pasando a la esa palabrilla. Sí, sobre la competencia, como ya hemos hablado en clases anteriores, es la posibilidad que tiene un órgano de actuar, es decir, de lo que puede hacer y lo que tiene asignado son asignados más bien por la ley. Y por otro lado, tenemos que las facultades se refieren a los servidores públicos, que son la aptitud que estos reciben de la legislación para Claro. poder emitir los correspondientes actos a fin de ejercer la competencia del órgano. Y todas las competencias como las facultades establecidas por la ley y las facultades también pueden estar reguladas ya sean por reglamentos o algún acuerdo de delegación de facultades. Claro, y eso es muy importante, por eso le digo, la competencia, y usted dijo, es la aptitud, ¿sí? Para realizar el acto, ¿sí? Ponemos las dos vertientes, ya sea que venga la autoridad y le diga, discúlpeme, tú no eres competente para multarme, tú no eres competente para sancionarme, o volteamos la moneda, le pusieron un requerimiento de pago, un requerimiento de embargo, ¿sí? Por ejemplo, en este caso el SAT, y usted puede, en vez de ir al SAT, usted se fue a la tesorería del Estado. ¿Y qué le va a decir la tesorería del Estado? Yo no soy competente en materia de embargos fiscales, al menos de la federación. Entonces, es ahí donde mucha gente se confunde. ¿Quién es la autoridad responsable? Y, por ejemplo, y lo digo con todo respeto,
no sé si aquí yo lo mencioné, por ejemplo, los grupos feministas que están ahí manifestándose, creo que del aborto y los feminicidios, están protestando en la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Gobernación no es competente para investigar delitos, es la Fiscalía General de la República. ¿Mm? ¿Sí? Veo manifestaciones allá en Michoacán, en la toma de las casetas, no sé si son los maestros o no sé quién sea. Igual, hay que buscar la competencia. ¿Mm? Y es ahí donde mucha gente pues también se enoja, que la autoridad, que esto y que lo otro. Maestro, ¿y yo cómo sé? Pues es que la misma ley te lo dice. ¿Mm? La misma ley te lo dice. Y creo yo que, por ejemplo, en el caso de ustedes, creo yo que no deben de batallar porque aquí ya se le habló de las autoridades que hacen cada una. Tal vez no a grosso modo, pero creo yo que ya tienen las nociones, según yo. ¿Mm? ¿Qué más? Y ahora hablando sobre la forma escrita, encontramos que una manera para hacer formal el acto administrativo es que este debe de realizarse de manera escrita, que constituye una garantía de certeza jurídica, pero al mismo tiempo debe recolectar algunas características que la ley, la costumbre y la lógica le establecen, tales como ya habíamos mencionado anteriormente, fecha, firma, claridad, entre otras cosas. Claro. Bueno, eso ya lo habíamos explicado un poquito, ¿no? Sí. Eh, Pasando hacia la fundamentación, ahora el acto no nada más se realiza, se tiene que fundamentar claramente e indicar con precisión que la ley, que ley o leyes y qué artículos son los que se aplicarán al caso, originando y justificando la emisión de este mismo. Y en la manera en que se fundamenta es citando a los artículos y a la ley, refiriendo pues el contenido del acto, también la competencia del órgano y las respectivas facultades de los respectivos servidores públicos. Claro. ¿Qué más? Sí, sí. Ahora sobre la motivación. Sobre la motivación del acto administrativo, consiste en describir básicamente las circunstancias de hecho que hacen que se aplique la norma jurídica al caso. Y aplicando todo lo anterior que hemos visto hacia México, el libro nos menciona que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la que establece los requisitos, estableciendo lo que corresponde a resoluciones administrativas. Lo que lleva al autor del libro a decirnos que fundamentar las resoluciones implica señalar los preceptos legales sustantivos y pues motivarles es mostrar que el caso se ha realizado con los supuestos de hecho que condicionan la aplicación de los preceptos. Claro, ahí, en este caso, este acto administrativo es como si estuvieras llevando un juicio en el ámbito jurisdiccional. Cuando un juez dicta una sentencia, ¿sí? Cuando un juez dicta una sentencia, por ejemplo, usted cometió el homicidio fundamentado en tal artículo, los hechos a como ocurrieron se concuerdan con el artículo que habla del delito de homicidio, entre muchos más artículos. Entonces, la resolución que le esté dando a usted la autoridad está fundamentada y motivada, ¿sí? No es por gusto, no es porque le caiga gordo, no es porque Mariana Mendoza somos de la misma generación y de aquí me voy a vengar y no le voy a dar el permiso. No, esa motivación que se está haciendo es en base a la ley, porque la ley aquí lo dice, dice la ley. No se le dará el permiso de uso de suelo en zona residencial. Palabras más, palabras menos. ¿Sí? Eso es la fundamentación y motivación. ¿Para qué? Para que al momento que se le da la resolución a usted, ¿sí? Impugne. ¿Qué es una resolución? Es el acto final que da una autoridad y decir, ¿sabes qué? Aquí está lo que tú solicitaste. Palabras más, palabras menos. Entonces, eso también es importante porque a veces vuelvo a insistir en eso, de que hay gente que se enoja porque no le dio la razón, ya sea a la autoridad,
administrativa o la autoridad jurisdiccional. En derecho, muchachos, no sé si les dijeron esto en introducción al derecho, que las resoluciones no son a base de caprichos, no son a base de gustos. ¿Por qué cree usted que tenemos, ¿sí?, nuestro sistema sistematizado, valga la redundancia, ¿sí?, que si en el acto administrativo la autoridad me está diciendo que no, yo voy a presentar mi recurso de revocación por la vía administrativa? Si pierdo esa revocación administrativa, ¿a dónde me voy? A la función jurisdiccional. ¿Qué es la función jurisdiccional? A los tribunales competentes y a los jueces. ¿Cómo es el sistema ahí? Es una primera instancia, segunda instancia, bueno, aparte de la cuestión administrativa, ¿sí?, tenemos una primera instancia, segunda instancia, los magistrados, ¿sí?, ya llevamos 3 veces, nos vamos a la parte federal, ¿sí?, que es el juicio de amparo. Tenemos el juicio de amparo, tenemos el recurso de revocación y de queja, ¿sí?, hasta llegar a la Corte Suprema. Tenemos que alrededor de 8 veces, por llamarle así, que no se llaman así, tenemos 8 veces para hacer valer lo que a nuestro derecho convenga. Entonces, esa resolución que le está diciendo usted, la autoridad administrativa, fundamentada y motivada en la ley y en el reglamento, si usted no está satisfecho, se va a ir por la vía jurisdiccional para que un juez lo interprete y confirme lo que está diciendo ahí esa autoridad. Ahora, si el juez le dice que no le da la razón a usted, ¿sí?, el juez no es el problema. ¿Quién será el problema? ¿Quién será el problema? ¿Dónde estará el problema? No, ¿usted no se va a quejar o así lo dejamos? El problema, muchachos, está en la ley. ¿Y quién hace la ley? El Poder Legislativo. El Poder Legislativo, el Congreso. Las famosas lagunas que hay en la ley, ¿sí? Pero a veces también no hay que echarle la culpa a las lagunas y al poder del Congreso, sino simplemente es por la motivación de lo que se vive en la época. Y vuelvo a insistir, al menos yo en lo personal, en lo que he aprendido el derecho, poco, porque nunca he terminado de aprender. Inclusive también me equivoco, como el caso de ahorita, que muy atinadamente, y le agradezco mucho que me haya corregido aquí el compañerito Marcelo Magallanes, ¿sí? Nada más que ahí le encargo, Marcelo, que a la otra nos corrija a todos, para poder aprender, ¿sí? Y entonces no terminas de aprender, ¿sí? No terminas de aprender. Entonces, aquí la cuestión es que tanto la legislación, tanto la doctrina que hacen los jueces, ¿sí?, es analizarla dónde estuvo el fallo. Eso sí, yo siempre lo he dicho y no me canso de decirlo y no pierdo la esperanza que eso algún día se me va a cumplir, que hay que aumentar la calidad legislativa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí en México se está acostumbrado que todo lo tiene que hacer un juez a través del juicio de amparo o a través de la jurisprudencia. Entonces, ¿de qué sirve que tengamos nosotros 500 legisladores y 128 senadores, ¿sí?, si no tienen una buena calidad legislativa? Entonces, las resoluciones, vuelvo a insistir, no son a base de caprichos. Están fundamentadas y motivadas, y en base a esa fundamentación y esa motivación, usted va a contestar. Ahora, por falta de tiempo, yo no sé si le enseñaron en Derecho Constitucional cómo se utilizan los ordenamientos legales.
No sé si eso se lo enseñaron. O una de dos. O no pasó, o no puso atención, o pasó algo por ahí. Pero algo pasó. ¿Sí? Y ese es otro problema. ¿Por qué? Porque a veces también en la práctica, a veces se pierde. ¿Por qué? Porque no tienes los suficientes elementos, o más bien si están los suficientes elementos, pero a veces no sabemos cómo darle utilidad. Pero ahí sí yo ya no me puedo meter. A ver, ¿qué más, señor? ¿Alguna duda, algún comentario hasta aquí? No sé si me estoy quedando corto con el comentario de esta filmina. No, no, todo claro, profe. Bien, ¿qué más? Sí, ahora pasando al principio de la legalidad, encontramos que esta actividad del Estado, ya sea administrativa, jurisdiccional o legislativa, y toda esta debe ajustarse a la ley y pues al mismo tiempo acatarla. Y como bien hemos aprendido, todo lo que no está explícitamente prohibido, es así, pero explícitamente prohibido está permitido, que es así. De aquí pues tomamos para señalar que los particulares pueden hacer todo lo que la ley no le prohíba y la administración pública solo puede hacer lo que la ley le permite expresamente. Y ya Claro. dando algo de explicación, este principio básicamente se refiere a que los actos administrativos se aprecian válidos o legítimos y corresponde al gobernado o a los medios de control demostrar lo contrario. Eso es más claro que el agua y es lo que le acabo de decir. Es lo que le acabo de decir, que usted tiene que utilizar los elementos normativos. A ver, ¿y cuáles son esos medios de control legal para demostrar lo contrario? A lo que entendí, deben de ser la ley y todo eso. Eh, si usted cuando vaya a hacer una importación o una exportación le contesta hacia su cliente la ley y todo eso, no va a dar un buen servicio usted. ¿A qué quiere decir la ley con todo eso? O sea, la ley, a lo mejor sus reglamentos y lo que ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Como que ay, que hace Eso es, un conjunto, que la eso es materia, sustenta. eso es materia constitucional. Constitucional se dio por algo, no se lo dio por gusto, ¿verdad? Ahí sí no sé cómo le hicieron para pasar. Sí, uno de esos es la ley. Sí, la otra, bueno, vámonos de manera jerárquica. Tenemos los tratados internacionales, la Constitución, las leyes secundarias, las leyes complementarias, las leyes locales, ¿sí? Tenemos la controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad y el juicio de amparo. Fíjese, es el equivalente a las 8 veces que tenemos, 7, 8 veces para defendernos y tenemos 8 ordenamientos legales como principios de legalidad. ¿Mm? Esos 8, al menos yo sí los enseño muy detalladamente. Sabrá Dios si me ponen atención, pero al menos uno como docente está cumpliendo que le tiene que dar los elementos básicos, ¿sí? De cómo funciona el derecho constitucional. Entonces, esos medios de control constitucional son para demostrar lo contrario dentro de ese acto administrativo. ¿Mm? Y es donde va a estar echar usted mano en el supuesto que la autoridad administrativa, ¿sí?, le diga lo contrario. Esos son los ordenamientos legales. Mande, Astrid. Sí, profe, una pregunta nada más ahorita que estaba mencionando lo de las jerarquías, mencionó primero los tratados internacionales y luego la Constitución y le quería preguntar si, bueno, en este caso los tratados estarían por encima de la Constitución. Es que hemos tenido pues mucho debate Sí, con eso yo desde también, introducción al derecho y yo también en también, derecho constitucional. yo también, y hasta la fecha, porque para algunos tratadistas dicen que los tratados están por encima, ¿sí? Y yo, al menos lo que me enseñaron a mí cuando estudiaba derecho, y lo que fue lo que yo entendí, que los tratados, para mí, es primero la Constitución y yo a los tratados los tengo en un ladito. ¿Mm? ¿Por qué yo los tengo en un ladito?
porque nosotros tenemos nuestro ordenamiento legal en México, que es la Constitución, ¿sí? Y los tratados internacionales salen del 133 a propuesta del Ejecutivo con ratificación del Senado. Entonces, para mí, en lo personal, los tratados salen en un ladito de los tratados internacionales. Y efectivamente, concuerdo con usted, es un dilema de los tratadistas del derecho que dicen que para algunos arriba, para mí de ladito, para algunos abajo. ¿Mm? Pero eso sí, yo le quiero decir una cosa a esto. Esto sí, y no sé si concuerda conmigo. Para efectos legales y principios de legalidad, ¿sí? Si un ordenamiento jurídico, ¿sí?, le dice que no a usted dentro de su acto administrativo, usted va a impugnar el acto de manera motivacional y fundamental, así como ellos le contestaron, ¿sí? Bueno, más bien, antes de que le contestara, discúlpeme, perdón, antes de que le conteste, él le va a contestar de manera motivacional y fundamental. Usted va a impugnar de manera motivacional y fundamental. Ahora, discúlpeme la palabra, espero que esto no sea una mala palabra para usted, espero que no. Y si es, discúlpeme, pero es para que espero que me entienda. Si usted le quiere echar crema a los tacos, ¿sí? Si le quiere echar crema a los tacos a su impugnación, ¿sí? Por eso yo siempre he dicho, hay que tener una buena argumentación, ¿sí?, jurídica. Entonces, si le dice el ordenamiento legal aquí la autoridad que no, usted va a impugnar motivación y finalidad y le va a decir, y el tratado internacional donde México forma parte dice esto y el otro, y por lo tanto esa autoridad se va a tener que sujetar a lo que dice el tratado internacional. Y muchas de las veces se nos olvida. Yo le digo a los muchachos de propiedad intelectual que si una obra literaria, en este caso el INPI, le dice que no, México es parte de la Convención de Roma, el del Convenio de Berna, y en el Convenio de Berna dice, mientras sea obra literaria, tú la vas a registrar. Y ya con eso, digamos, les da soporte y argumentación jurídica al acto. No sé si me expliqué, señorita, o me quedé corto en su comentario, que como le digo, en cuanto a la jerarquía, pero yo le agregué en cuanto al uso del tratado internacional. Sí, profe, muchas gracias. También, pues, considero casi lo mismo, ya que, pues, sí los considero de los dos de mayor jerarquía en el mismo nivel, ya que muchas veces para firmar un tratado, incluso si hay como contradicción en la Constitución, sé que se puede como modificar cierto artículo para que pueda haber concordancia entre la Constitución y el Tratado Internacional. Sí, porque de eso se trata. Los tratados internacionales te dicen que debes adecuarte a lo que tú formas parte ahora. ¿Sí? Es como decir, si usted viene a importar carros de Singapur y en la ley de importación y exportación o en la ley de aranceles dice, todo vehículo que entre a México importado, un 5%. Perdón, un 10%. Sí, nada más que tenemos un acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá, y los carros que vengan y le digan que vengan de allá, en vez de pagar 10, el acuerdo es pagar 5%. Y viene y le dice la autoridad, paga tu 10% de arancel. Oye, espérame, ¿por qué me estás cobrando 10? Porque la ley así lo dice. Pero usted le va a decir que no. ¿Qué le va a decir a la autoridad? Que no son 10, son 5%. ¿Por qué? Porque eso fue lo que se acordó en el Tratado Internacional. Exactamente. Entonces, la función del tratado es para darle soporte y adecuarse, que en este caso, a lo que dice el acuerdo internacional. No sé si me expliqué en cuanto a la autoridad de los tratados internacionales y a los principios de legalidad. Y ahí dice, los medios de control para demostrar lo contrario. Y es donde usted va a echar a andar, ¿sí? Donde va a echar a andar esa normatividad, ¿sí?, para la impugnación del acto. Entonces, y discúlpeme otra vez la palabra, y así se lo digo, tampoco poner mucho texto, ni tampoco poner poquito en la impugnación, sino simplemente que esté bien estructurada, ¿sí?
hay que leerla, si es posible, unas 10 veces. Y bien motivada, bien fundamentada, y echarle tantita crema a los tacos. Perdón la vulgaridad, no sé si le moleste. Tantita, nada más tantita cremita a los tacos, ¿sí? Y eso le da, créame, que le da soporte jurídico a su argumentación. Se lo aconsejo, ¿sí? Se lo aconsejo. Claro, nada más, no la vulgaridad, pues eso no, me refiero a la escritura, eso es lo que quiero decir, no sé si me estoy explicando. Sí, profe. Bien, ¿qué más? Sí. Pasamos al siguiente subtema que viene siendo la no retroactividad. Añadiendo a la no retroactividad, esta indica que en el artículo 14 de nuestra Constitución Política, indicar para la ley que es aplicable a los actos administrativos. El significado de no retroactividad en el acto administrativo es el efecto de este, o sea que no se puede quebrantar derechos adquiridos con anterioridad a su emisión. Sí, la retroactividad, pues yo creo que está muy clara, ¿no? No se le da efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, sino que solamente en beneficio. Eso se lo deben haber explicado en derecho en primero. A ver, ¿qué más? Y ahora continúa mi compañera Estefanía. A ver, bien, gracias. Ok, buenos días, profe. Yo voy a explicar los efectos del acto administrativo. Y pues, una vez emitido, debe ser atacado obligatoriamente por el gobernador y a quien se dirige, por los terceros que estuviesen involucrados, y también requiere el empleo de la coerción para que surta efectos. El empleo de la coerción para que surta efectos, ¿usted sí sabe qué es, señorita? Es cuando el Poder Judicial, es como cuando, bueno, yo digo, ¿verdad? Y cuando la policía puede decir, ay, tenía un ejemplo para eso, pero se me olvidó. Dice, el acto administrativo, una vez que se emite, debe ser acatado de manera obligatoria por el gobernado. Sí. Sí, por ejemplo, ojo, no nada más viéndole del lado bueno ni malo, no. Si le están dando su uso de suelo, su permiso de uso de suelo, es porque lo va a hacer. O sea, Sí. así como se le están dando. ¿Sí? Si no le dieron el permiso de uso de suelo, usted no debe de hacer ningún tipo de construcción. Sí. Ah, que me vale. Ah, te vale. Sigues construyendo. Bueno, le voy a hablar a la policía, ¿sí? Te voy a clausurar, te voy a poner los sellos de clausura y te voy a demandar por la vía penal por desacato. ¿Sí? Sí. Entonces, ojo, los efectos cuáles son, de manera obligatoria y de manera coercitiva, que si no entiendes, voy a aplicar medidas de apremio. ¿Sí? A ver, Sí. distinción entre acto perfecto y acto eficaz. Sí, el siguiente diapositiva, please. Bueno, el acto perfecto es aquel que reúne todos los elementos. Hago una breve recapitulación de estos. Son sujeto, manifestación de voluntad, objeto, forma. ¿Ok? Y si falta alguno de estos, se convierte en un acto irregular. Y el acto eficaz es aquel que se realiza y es el que produce los efectos para los cuales fue creado. Exacto. La eficacia de un acto perfecto puede estar sujeta a su notificación, publicación, aceptación por parte del gobernado, inscripción en algún registro, término o plazo, suspensión decidida por alguna autoridad jurisdiccional, etc. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. Ahora vamos a ver cómo es el acto administrativo como una creación de derechos. Hay dos de estos, los personales y los reales. Se crearán derechos personales, por ejemplo, en el otorgamiento de alguna beca, el permiso de pesca, y habrá creación de derechos reales en la expropiación y en la regulación de tierras.
Y para esto tenemos una definición que da Caso y Cervera, perdón. Y los derechos personales hacen referencia a estas facultades que por el orden jurídico son atribuidas al individuo como otras tantas posibilidades de actuación, precisamente en reconocimiento de su propia personalidad. Y a su vez, los derechos reales se definen como aquellos derechos que atribuyen a una persona natural o jurídica una facultad inmediata de dominación, más o menos plena sobre una cosa. Exactamente, derechos personales es hacia las personas y los derechos reales es hacia las cosas. Sí, esos dos son actos administrativos. Dijo su compañera, una beca, o sea, le estás dando, es un acto administrativo que se entrega una beca hacia una persona. Un derecho real, el uso de suelo, ¿sí? Por ejemplo, sobre objetos, bienes inmuebles o muebles, por ejemplo, el cambio de propietario de un vehículo, eso es un acto administrativo sobre un derecho real, ¿sí? El otorgamiento de la licencia de conducir es un acto administrativo de un derecho personal. Maestro, la importación y la exportación son derechos reales sobre los objetos, sobre las cosas de ese acto administrativo, ¿sí? Igual para energías, igual para turismo. Efectos contra terceros. Así es, recopilé algunos ejemplos y ejemplos que venían en el libro. También usted nos pasó algunos ejemplos en temas anteriores. Y pues ejemplos de actos administrativos que tienen efecto a terceros pueden ser alguna patente de invención, la tarifa para la prestación de un servicio público, una licencia sanitaria, cuando nos grabemos el registro del título profesional, la incorporación de una escuela al sistema educativo, y también puede ser inscripciones en el registro público de la propiedad. Claro, esos son los efectos contra terceros, es que efectivamente, basado en los ejemplos que hizo su compañera, los efectos que tendría al momento que yo voy a registrar mi canción, ¿sí? Registrar una canción es un acto administrativo. Y al momento que me otorgan la titularidad de propiedad de esa canción, Estefanía Arriaga, no es familiar nada mío, ¿sí? No somos nada. Estefanía Arriaga no puede en este caso usar mi canción. Si la va a cantar, ella la va a utilizar, me debe dar a mí regalías, o salvo que si yo le di permiso de que la cantara y no me diera nada, debe estar estipulada en un contrato. Bien, ¿qué más? Siguiente diapositiva, por favor. Ok. Ahora les voy a explicar la falta del acto administrativo y el silencio de la administración. Bueno, están diversas posibilidades teóricas que explican esto, este silencio administrativo, y pues es estudiado por una gran parte de la doctrina dentro del elemento de la manifestación de voluntad, y es precisamente como ausencia del acto administrativo. También existe otro grupo de autores que habla del propósito de la clasificación de los actos administrativos en expresos, tácitos y presuntos, y en estos últimos se incluyen el silencio administrativo. Les voy a explicar tantito qué son estos tres, los expresos, tácitos y presuntos. El primero es cuando la administración dice su postura en una sanción, en un procedimiento, más bien en un procedimiento de sanción contra una persona. El tácito es en donde no existe en sí una manifestación que exprese lo que quiere hacer la administración, pero por la manera en la que actúa la administración, esta puede ser inferida. Y por último, el presunto es básicamente una ficción legal que se puede decir que fue hecho por la autoridad. En se constituye el silencio administrativo por varias razones, como el que no se ejerza la publicidad del acto administrativo, o sea, que no se notifique donde debe ser. Exactamente. Es correcto. Okay. O sea, en pocas, o sea, hablando de manera general, la falta administrativa o ese silencio es que, por ejemplo, la autoridad me aplicó, me dio una negativa de uso de suelo y me sancionó y nunca me vino a cobrar esa multa, nunca me la cobró.
y ya pasó el tiempo. Maestro, ¿cuánto tiempo? No hay un tiempo estimado, no recuerdo cuál es el tiempo estimado, no me gusta echar mentiras. Creo que lo menciono en algunas diapositivas después, bueno, creo que sí. Entonces, si dentro de ese lapso a mí no me cobran esa sanción, es porque se le olvidó, ¿sí? O la otra, ojo con esto. Yo estoy haciendo una construcción en mi casa, nadie se quejó de mis vecinos, ¿sí? Construí, no saqué permiso, no vino y me dijo nada la autoridad. Maestro, pero luego cuando vaya a vender la casa y vieron que creció, creció la casa, pero en este caso sí te van a poner una multa, pero no tan grande como la de ahora. Bueno, si tú vas a usar de pretexto el silencio, porque de que te la van a poner, pero utiliza el silencio administrativo. ¿Qué más? Disculpe. Sí, ahora, Raúl Martín Mateo, describe el silencio administrativo, de una manera más literaria, si se puede decir así, y explica desde la teoría de los actos presuntos, es decir, desde la inactividad de la administración para evitar mayores perjuicios a los administrados. La ley interpreta el silencio en un determinado sentido al objeto de obviar una paralización perjudicial de las tramitaciones administrativas ascendentes para las posibilidades de actuación o de recurso de los particulares. El silencio, pues, no es nada en sí, materialmente es inactividad, vacío en el obrar, pero esta ausencia es corroborada por el ordenamiento, dándole una significación determinada. Esta significación puede ser positiva o negativa. Se escucha bien literal, así como un poema, ¿no? Es correcto, no sé pero si así lo entiende usted, está bien, no pasa nada. Sí. Ok, ahora el siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a ver el silencio administrativo en materia fiscal. Y bueno, el derecho mexicano confiere efectos negativos al silencio de la administración pública. Esta situación, muy conocida en el medio, se denomina como negativa ficta. Vamos a destacar la idea con dos definiciones de autores. La primera es la de Raúl Rodríguez Lobato, que dice que en el derecho fiscal el silencio de la autoridad se presume como la resolución negativa de la instancia, es decir, el significado presunto del silencio es una negativa y así está previsto por el propio artículo 37 del Código Fiscal de la Federación, al establecer que el silencio de las autoridades fiscales se considera como resolución negativa cuando no dan respuesta en el término que corresponde. Y pues comúnmente se le llama negativa ficta. Es correcto, ahora, por eso dice la autoridad fiscal, te voy a ir a hacer una auditoría. No, está bien, pues aquí te espero. Y nunca vinieron a hacer la auditoría, a sabiendas que en esa auditoría estaba mal, iba a salir mal en esa auditoría. La negativa ficta es que, aquí estoy esperándolos, ¿qué onda? No, hombre, sí, mañana vamos. Nunca vinieron, pasaron los 5 años, ni modo. Y con inconsistencia se ve, ya no me pueden hacer nada. ¿Sí? Por decir un ejemplo, de cómo quieras lo van a explicar más a detalle en derecho fiscal. ¿Qué más? La segunda definición es de Hugo Carrasco Iriarte, y dice que la figura de la negativa ficta de actualidad también es atribuida a las autoridades administrativas que no resuelven los recursos o peticiones de los particulares en el término de 4 meses en relación con cuestiones que corresponden a la competencia del Tribunal Fiscal de la Federación, aunque no sean esencialmente tributarios. Creo que ese es el tiempo al que nos referíamos hace un momento, de 4 meses. ¿Y verdad? No es tanto 4 meses, nomás estamos hablando de los recursos o peticiones. Bueno, ahorita yo le dije las auditorías, no sé, son 5 años, pero los recursos o peticiones, no sé si ya cambió. Ahí se los dejo de tarea. Sí. ¿Qué más? Siguiente diapositiva, y ya sería lo último. Ahora vamos a hacer la distinción entre el silencio administrativo y el derecho de petición. Y pues el silencio administrativo, como ya lo había dicho, es la ausencia de acto de un ente de la administración pública y la consecuencia negativa o positiva que la ley da. El derecho de petición, por otro lado, es una de las llamadas garantías individuales, derechos humanos, que permite al gobernado hacer planteamientos a la autoridad con la consiguiente obligación de esta responder. Y ya por último,
vamos a hablar del silencio administrativo y el ejercicio de la acción ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, que pues ya no existe, pero así viene en el libro. Creo que se fue la compañera, ¿no? Perdón. Me trabé. Sí. ¿En qué fue lo último que se me escuchó? No, dice, la falta de respuesta a una petición debidamente formulada por un gobernante en un término de 30 días naturales posibilitará que ésta demande a la autoridad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal. Ahora, ojo, entonces, eso es en el Distrito Federal. Si usted una solicitud, ¿sí? Una solicitud de acto administrativo, si la autoridad no le contesta menos en 30 días para el del Distrito Federal, en materia federal anda igual, o no sé si son 90 días, creo que en materia federal, usted va a demandar ante el tribunal y decirle, oye, esta autoridad administrativa ya pasó el tiempo, ¿sí? Aquí hice mi solicitud y no me ha respondido. ¿Eso qué quiere decir? Que en este caso está dando por aceptados los hechos la autoridad. No sé si me expliqué. Una cosa es el derecho de petición, que son otras cosas, y otra cosa que el silencio administrativo. Para hacerlo efectivo, ¿a dónde va a acudir usted? No al Tribunal del Distrito Federal, hoy la Ciudad de México. Si está ahí en la Ciudad de México, usted sí. Nosotros tenemos el de aquí, el de Nuevo León, pero ahorita estamos hablando en materia federal. ¿Sí? En este caso, está en la Ciudad de México, pero tenemos una delegación aquí en Nuevo León, que está en San Pedro, y ahí podemos hacer la solicitud de juicio en contra del silencio administrativo. No sé si me expliqué o me quedé corto con la respuesta sobre el silencio. ¿No? ¿No? ¿O está bien? Bien. Sí, está bien, profe. Sí. Bien, ¿qué más, señor? Eso ya sería todo por nuestra parte. Bien, gracias. Muchas gracias. Gracias, muchachos. Bien, todavía nos queda tiempo y tengo que empezar con la ejecución, cumplimiento y extinción del acto administrativo. A ver, ¿quién empieza? Profe, Mande. ¿cómo va a empezar el nuevo tema? Como ya terminamos el único que vamos a tener que subir va a ser ¿verdad? Sí. No entendí ¿Ya me la pregunta. escuchó? No entendí la pregunta. A ver, ¿quién empieza? Yo, profe. A ver. Pues nosotros les vamos a hablar de la ejecución. Ahorita al final la muchacha que me preguntó algo no le entendí la pregunta. Me la hace ahorita el último, por favor, otra vez. Ahora sí, discúlpeme. Sí, nosotros les vamos a hablar de la ejecución, el cumplimiento y la extinción del acto administrativo. Bueno, pues para recapitular, pues un acto administrativo es básicamente una manifestación o declaración en los que un organismo del Estado expresa su voluntad, ya sea de manera unilateral, externa y concreta, para decidir sobre una materia específica. Este es ejecutivo y ejecutorio, o sea que se hace cumplir mediante la coerción, en tanto se le supone válido, o sea, emitido conforme a la ley. Y también pues es obligatorio. Y tenemos dos conceptos, que es la ejecutividad. Esta consiste en una presunción de validez que implica la posibilidad y obligación de ejecutarse. Esta también es una característica de todo acto administrativo que esté en condiciones de ser exigido o cumplido. Y la segunda es la ejecutoriedad, que pues es la potestad de realizar coactivamente el acto ante la oposición del gobernado. En otras palabras, pues es la facultad que tiene la administración pública, pues de hacer cumplir por sí misma los actos que emita. Y pues cuando el particular considere que el acto no es perfecto, o sea que falta pues más de uno de sus elementos o requisitos constitucionales, que ya los vimos con mis compañeras,
por evitar o suspender la ejecución por medio de algún recurso o de un contencioso administrativo o del amparo, pues ya sea la ley. Exactamente. Ojo con esto. El acto administrativo se va a ejecutar si usted ve que la razón que le están dando a usted, por ejemplo, volviendo al caso otra vez de la pensión, ¿sí? Vengo a solicitar mi pensión. Aquí está, esto es lo que le toca por mes. Se le reconocieron 1500 semanas. Firma, ¿sí? No estoy satisfecho con lo que me están dando. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a presentar el recurso, ¿sí? El recurso de revocación, ese. Si no me dan la razón, me voy al contencioso administrativo. Cuando usted escuche la palabra contencioso administrativo, ¿eso qué quiere decir? Que está en un juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa. ¿Sí? Y si el Tribunal de Justicia Administrativa, usted cree que no está satisfecho con la razón o perdió, ¿qué protección va a buscar? Amparo. El juicio de amparo. ¿Qué es el juicio de amparo? Es un juicio para las violaciones a mis garantías individuales o contra los actos del gobierno. ¿Sí se entendió? Entonces, si alguno de los efectos del acto administrativo que me está diciendo, la licencia de conducir, le negaron la licencia de conducir porque usted estaba en la cárcel, por así decirlo. Sí, es que estabas en la cárcel, ya no debes de manejar. Está bueno. Presentas tu recurso. Si no ganaste el recurso, te vas al contencioso administrativo, pero en este caso, no al federal. La licencia es de Nuevo León, al contencioso administrativo o al Tribunal de Justicia Administrativa de Nuevo León que está en el obispado. ¿Sí? Y si pierdo, ¿qué voy a agarrar? La licencia. Si pierdo en el Tribunal de Nuevo León, ¿qué voy a agarrar? El juicio de amparo. El juicio de amparo, ese es federal. ¿Sí se entendió con la ejecución del acto? Sí, profe. O sea, sí se está quedando claro otra vez los medios por los que usted se puede proteger. No hay necesidad de alebrestarse, no hay necesidad de quemar monumentos, no hay necesidad de maldecir. Son los recursos que usted tiene para hacer efectivo lo que tanto pregonan nuestros políticos, el famoso Estado de Derecho. ¿Qué más? La siguiente diapositiva, porfa. Bueno, pues el cumplimiento es básicamente la realización voluntaria no coactiva del acto y este es un medio de extinción normal. Una vez emitido el acto administrativo, es que el gobernado lo cumpla acatando su contenido por considerarlo legítimo y adecuado. Algunos actos de la administración pública que generan en su actividad diaria son pues las sanciones, los permisos, registros, licitaciones, licencias, etcétera. Y pues algunos conceptos algunos ejemplos, pueden ser conceder o denegar jubilaciones, designar cargos públicos empleados, otorgar licencias, concesiones, etcétera. Eso es lo que usted, al momento, esos son los actos, lo que hacen los actos, sanciones, permisos, registros, licencias, eso es lo que hacen los actos. ¿Sí? Aquí está su licencia de uso de suelo, aquí está su licencia de conducir, aquí está su permiso de uso de alcohol, aquí está su constancia de que vive en tal colonia, en tal municipio. ¿Sí? Aquí está la notificación de que usted debe el predial. ¿Sí? ¿Qué más? Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, la extinción del acto administrativo, pues el acto administrativo se extingue, o agota sus efectos por diversas circunstancias. Estas están en el artículo 11 de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos y pues algunos son por el cumplimiento de su finalidad, expiración de plazo, etcétera. Es correcto. Y pues se dividen en medios normales y medios anormales que los vamos a ver a continuación. Siguiente diapositiva, por favor. Los medios normales son de extinción o agotamiento del acto administrativo, son el cumplimiento, que fue el que ya vimos, y la ejecución forzosa. Con el concurso de uno o de otro de estos medios, en virtud de la presunción de legalidad, pues sufrirá sus efectos frente al gobernado, la administración y los terceros. Los efectos pues se pueden realizar de inmediato, o sea, una multa que es pagada pues en breve tiempo,
o pues puede perdurarse a un periodo más largo y pues puede ser un ejemplo el registro de derechos de autor, un pasaporte, etcétera. Exactamente, esos son los medios normales o los efectos que se le está dando al acto jurídico. Estamos hablando de la extinción del acto. Me pusieron una multa de tránsito a mí, acto administrativo. ¿Cómo se extingue? Pagando la multa. Ya la pagué. Y la está pagando porque está consciente que cometió la infracción. Está consciente que no pagó el parquímetro. Está consciente que no se pagó en un estacionamiento de prohibido. ¿Sí? Si no está satisfecho, pues va a impugnar. Pero estamos hablando, una forma es extinguirse. En los derechos de autor, ¿sí? Por ejemplo, las canciones, el acto es, registro mi canción, me otorgan el registro, cuando se extingue el acto, ¿sí? Después, toda la vida del autor, más 100 años de edad. No 100 años de edad, perdón, que pasen 100 años. Hasta ahí se extingue el acto, ¿sí? Por cumplimiento o de manera forzosa. ¿Por qué de manera forzosa? ¿Sí? ¿Por qué será de manera forzosa? Yo tengo el permiso de uso de suelo, ¿sí? Me otorgaron el permiso de suelo para construir una casa en zona residencial. Ahí está. Y resulta que de repente, pues ya me quedé solo, te quedaste sola, se fueron los hijos y se quedó papá y mamá y fallece papá. Y de repente dice la señora, es que no me quiero quedar sola. No se preocupe, y los hijos nunca vienen a visitarla. No se preocupe, mamá, pues tiene una casa muy grande, muy bonita. Vamos a hacer cuartos para que vengan estudiantes y se queden aquí. Y ahí los atienden y se entretengan, mamá. Se va a extinguir el acto del uso de suelo porque no era para eso. Lo alteraste y de la manera forzosa, órale, clausúrale todo. Ponle una multa y hasta inclusive tumbar toda la casa y dejarla como estaba. No sé si me expliqué con mi ejemplo en la cuestión de los medios normales para extinguir el acto administrativo. Sí, profe. Bien, ¿qué más? Bueno, ahora seguimos con los medios anormales. Siguiente diapositiva, porfa. Bueno, pues estos no culminan con el cumplimiento del contenido del acto, sino que lo modifican, impiden su realización o pues lo hacen ineficaz. Estos son la revocación, la rescisión, la prescripción, la caducidad del término, la condición, la renuncia de derechos, irregularidades, la sentencia del tribunal administrativo y el fallo favorable al particular en juicio de amparo. Ahí está. No se necesitan aprendérselos todo, no necesitan macheteárselo, solamente que tengan las nociones que esa es otra manera de extinguir el acto administrativo. Usted dijimos ahorita de manera normal. Ahora, de manera anormal, o sea, no sé para usted que sea normal. Lo contrario, no sé. ¿Sí? ¿Cómo puedo solicitar la extinción de ese acto? Por una rescisión de contrato, o más bien de acto. ¿Qué es una rescisión? Terminarlo. Revocar, ¿qué es revocar? Cambiar. Cambiar, porque me cambiaste el permiso. La prescripción porque caducó. Oye, hiciste las películas de Cantinflas, ¿sí? Ya falleció, ya pasaron 100 años, ya prescribió, ahora son parte del Estado. Entre muchos otros, porque luego me adelanto y me emociono. ¿Qué más? Bueno, pues vamos con la revocación. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, la revocación hace cesar los efectos jurídicos de un acto válido por convenir así a quien lo produjo. Existe tanto en derecho público como en derecho privado. Y pues deja sin efectos en forma parcial o total a un acto administrativo. Los problemas que suscita la revocación administrativa según el libro pues son los siguientes. Uno de carácter terminológico, al confundírsele con la anulación de un acto irregular o con algún medio de defensa que los particulares posean para impugnar aquellos actos que consideren lesivos a su interés, por ejemplo, un recurso de revocación. Nuestra legislación acostumbra usar en último sentido vocábulo de revocación, desde luego de forma inadecuada. Y el segundo problema, pues, gira en torno a que los actos pueden revocarse y con qué alcances. Entonces, usted como particular, no sé en todos los rubros, pero por lo general siempre va a ser
Cuando usted, la autoridad, ¿sí? Usted vaya a solicitar un acto administrativo y le dice que no, ¿qué tipo de recurso va a presentar usted? ¿Una impugnación? Sí, pero una impugnación. ¿Pero a través del recurso de qué? ¿Del amparo? No, ahí lo tiene. Ahí lo tiene. Ahí lo tiene usted en su filmina. ¿El recurso de qué? De revocación. Revocación. ¿Qué es revocar? Es cesar los efectos jurídicos de un acto válido para convenir así a quien lo produjo. ¿Sí? Esas autoridades administrativas que usted ya conoce y dice, el carácter terminológico, este acto es un medio de defensa para los particulares que poseen impugnar aquellos actos que consideren lesivos a su interés. Es el recurso de revocación. Otra vez, va de nuez, porque se me confundió la compañerita. Tenemos a registrar una canción en el INPI. No puede presentar, es que ya le vamos a dar nombre a las cosas, muchachos. No se va a registrar esa canción porque esta es la fundamentación y esta es la motivación de la negativa, no es del indautor, de la negativa que no te voy a registrar tu canción. ¿Qué voy a presentar yo como particular? Una impugnación. ¿A través de qué? Del recurso de Revocación. de revocación. ¿Cómo debe ser ese recurso de revocación? Hace rato lo dijimos. Por escrito, fundamentado, motivado. Y luego aparte le dije que tenemos ordenamientos legales. Y le dije que debe de llevar una estructura. ¿Cuál es esa estructura? Los tratados, las leyes, la constitución. No, espérate. ¿La estructura cuál era? Los datos generales, los hechos, nombre, firma. Y yo le dije, si quería echarle un poquito más de argumentación, un poquito más de rollo, ¿sí? Para darle soporte jurídico a su acto, iba a utilizar, ¿qué? La ley y también, ¿qué? Más arriba de la ley. Los tratados. Los tratados internacionales. Entonces, ya le estamos dando nombre, al acto, muchachos, de impugnación. Entonces, usted va a presentar el recurso de revocación. Es que aquí el detalle, usted va a estar en su vida profesional, le van a preguntar o le van a decir que lo haga y pues nomás le pido de favor que no me eche la culpa. Eso es lo único que nunca le he pedido un favor, pero nomás le pido el favor que no me eche la culpa que no me dijeron. ¿Mm? Sí, porque se le llama el recurso de revocación. Yo en un principio le dije que era una impugnación, pero yo todavía no le daba nombre. ¿Sí? Ya tiene nombre esa impugnación. Se llama recurso de revocación. ¿Sí? Y ahorita lo vamos a volver a hablar y se lo dije ahorita en el tema pasado. Si ese recurso de revocación no es favorable para mí, ¿a dónde me voy? ¿Qué sigue? Y ahorita usted lo volvió a repetir. ¿Con el juez? El contencioso administrativo y, si no, todavía alcanzo ¿hasta dónde? Hasta la Corte Suprema. Hasta la Corte Suprema a través del juicio de amparo. ¿Sí? ¿Por qué estoy siendo muy determinante en estos temas? Porque es la parte esencial de su vida profesional. Este recurso de revocación, tanto para el de turismo, tanto para el de LAETS, tanto para el de CP, tanto para el de RI, cuando esa autoridad, sobre todo para los de RI, lo que es la COFEPRIS, el SAT, la Procuraduría de la Defensa del Consumidor, ante la COFEPRIS, usted va a presentar su recurso de revocación cuando no le otorgue el permiso sanitario. Esto fue lo que hicieron las empresas esas de los yogures y de los quesos. Y si no me cree, y si tiene dudas de mí, o pregúntele a otro abogado, o pregúntele allá a los empresarios, y si estoy mal, asumo mi error. ¿Qué más? Bueno, pues ahora vamos con la rescisión. Siguiente diapositiva, porfa.
Pues esta también es conocida como la acción de nulidad de los contratos o negocios jurídicos y en derecho notarial como acción pro forma. Claro. Bueno, perdón. Unos puntos importantes de la revocación antes de irnos a la otra, pues es que esta forma de extinción implica dejar sin efectos un acto válido, debe dedicarla una autoridad competente en ejercicio de sus facultades, tiene que estar prevista en la ley, se emite de oficio, nunca a petición del gobernado, no debe causar prejuicio al particular, recae sobre un acto que no ha agotado sus efectos, obedece a una causa de conveniencia al interés público y constituye un nuevo acto administrativo. Ahora sí, vamos con la rescisión. Bueno, como les decía, pues esta se puede también tomar como la acción de nulidad de los contratos o negocios jurídicos y pues en derecho notarial como acción pro forma. Este es un medio de concluir un negocio jurídico bilateral por incumplimiento de una de las partes o por alguna causa ajena a la voluntad de estas. La parte que decide la rescisión no incurre en responsabilidad alguna. Esta vía para concluir los actos administrativos difícilmente se dará, pues ya quedó indicado que tales actos son de carácter unilateral y pues este es de bilateral. Podría citarse y con eso reserva la concesión como un acto administrativo rescindible, o sea, pues nulo. La rescisión en el derecho administrativo corresponde más bien contemplarla dentro de contratos que celebra el Poder Ejecutivo. Exactamente, porque más adelante vamos a hablar de contratos que celebra el Ejecutivo con particulares, ¿sí? Y en este caso, aquí, para el acto administrativo es el recurso de revocación. Para las cuestiones contractuales, el contrato es el acuerdo de dos o más personas, ¿sí? Y cuando una persona quiere anular ese contrato o echarse para atrás, se le llama rescisión en materia civil. En materia civil. De manera análoga, cuando se celebren contratos, también se le va a llamar rescisión, ¿sí? Igual que en materia civil, pero en materia administrativa. En la vida práctica, voy a pedir la rescisión de ese contrato. ¿De cuál contrato? ¿Sí? Un contrato de compraventa. ¿Entre particulares o entre el gobierno? ¿Sí? Entonces, ahí es donde usted se debe de poner alerta en cuanto a la competencia y en cuanto a la jurisdicción y en cuanto a la analogía. Ahí es donde se debe de poner alerta. ¿Qué más? Pues ya sería todo de mi parte. Seguiría mi Entonces compañero. usted ya termina. Sí. Entonces, ¿y regresa? No, ya no. Entonces, ¿quedaría pendiente González y Chapa Trejo? Sí. Bien, gracias, señorita. Entonces, ya con eso, a ver, antes de que se me olvide, una compañera me hizo una pregunta, pero discúlpeme, no se la entendí. A ver si me la puede volver a repetir. ¿O ya se fue la muchacha? No, solo era que si veíamos estos dos temas, si nada más íbamos a subir el de la actividad administrativa, pero supongo yo que sí, porque este no lo hemos terminado. Sí, no, nomás se sube hasta el que se termina. Bien, entonces, para la próxima clase, terminan los compañeros y compañeras. Váyase preparando porque ya sigue Rodríguez Galicia, Coronado Guerrero, de León Pinto, González Macías, Rodríguez, Reina Bosa, Montes Beltrán, Romero Uribe y González Suárez son los próximos a seguir. Mande, Susana. Maestro, para el PIA estaría bien que modificáramos algo referente a alguna de las secretarías